Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el miércoles 22 de diciembre. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta edición informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Vamos directamente con todo lo importante, con todas las noticias y todas las voces. Comenzando por decirle a usted que fue detenido en Veracruz el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen. Se le vincula con el homicidio de Remigio Tobar, quien fue candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, las elecciones que hubo en junio 5 pasado. José Manuel del Río Virgen, luego de ser detenido, fue trasladado al reclusorio de Pacho Viejo. Ahí permanece internado hasta en tanto se define su situación jurídica. Permítame una comunicación en este momento, un enlace con el periodista, columnista Alejandro Aguirre Guerrero, allá en Veracruz. Él tiene toda la información y todo el impacto político que significa esta detención de José Manuel del Río Virgen, sobre lo cual ha habido una enorme cantidad de reacciones, muchas de ellas condenatorias del régimen de justicia que prevalece en el estado de Veracruz, que ha sido señalado, le digo, como un régimen autoritario. Y no lo dicen los oponentes, lo dice el propio Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de Morena en la Cámara Alta. Vamos contigo, Alejandro Aguirre. Mucho gusto, muchos saludos. Te escuchamos con el informe. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Qué gusto escucharte. José Manuel del Río Virgen, un político conocido en el estado de Veracruz, miembro de Movimiento Ciudadano, incluso fue fundador de el entonces Convergencia. De hecho, José Manuel del Río ha sido presidente municipal, fue presidente municipal de Tecolutla, se le ubica bien por ello. Él fue diputado federal en 2 ocasiones, Pepe. Y bueno, bien apuntabas, es secretario técnico actualmente de la Junta de Coordinación Política. De hecho, él ocupó aquí en Veracruz varios cargos y también en el Poder Judicial de la Federación. Estuvo en Diconsa, en la Procuraduría Federal del Consumidor. También se le ubica, por supuesto, en el gobierno del DF, en el gobierno de Puebla, y como un miembro fundador relevante de Convergencia, actualmente Movimiento Ciudadano. Honestamente, Pepe, a José Manuel del Río nunca se le había ubicado cercano a René Tobar. René Tobar es quien muere asesinado de 8 impactos de bala cerca de su domicilio 2 días antes de la elección de junio. De hecho, René Tobar gana la elección después de haber sido asesinado con el 49% de los votos de Cazones de Herrera. Él era alcalde electo, ya por supuesto fallecido. No se le ubicaba a José Manuel del Río con René Tobar hasta en esta ocasión, Pepe, cuando nos enteramos de la detención del colaborador cercano de Ricardo Monreal. A ver, Pepe, el tema no lo podemos dejar fuera del contexto veracruzano y lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas. Te pongo rápido el contexto. Ricardo Monreal ha estado viniendo mucho al estado de Veracruz, particularmente a la capital veracruzana, y a través de sus redes sociales y videos ha expuesto que no coincide con el delito que está acá en el Código Penal de Veracruz de ultrajes a la autoridad. Este delito particularmente lo que encierra es que si una persona agrede de alguna manera al policía o a la policía que lo detenga, en este momento también comete delito. Y una de las medidas cautelares contempladas en este delito es prisión preventiva. Así es como hay algunas personas dentro de la cárcel en este momento aquí en Veracruz. Y se supone que el gobierno de Veracruz ha utilizado este delito para ir contra algunos actores políticos que son rivales del gobierno actual. Sin embargo, llamó la atención, Pepe, que Ricardo Monreal, morenista, además importante senador de Morena, viniera a Veracruz a pedir que este delito se derogara. De hecho, hace unos días, también es importante decirle a todo el auditorio, hace unos días Ricardo Monreal envió una carta al Congreso de Veracruz, en donde le pide, en su calidad de senador, que analicen la posibilidad de derogar este delito, puesto que para él significa
tipifica un ataque a los derechos humanos. De ahí que, bueno, bajo este contexto, Pepe, no podemos separarlo de lo que hoy ocurre, esta detención de un colaborador cercano de Ricardo Monreal. Ya lo decía Monreal en sus redes sociales, y lo dijo él: Veracruz, lejos de la justicia, cerca de la arbitrariedad. Así las cosas con el tema, y así de sensible está el asunto en este momento, Pepe. Ciertamente, Del Río es uno de los principales operadores políticos, bien lo señalas, de Ricardo Monreal, así también como de Dante Delgado Ranauro, que es el dirigente nacional indiscutible de Movimiento Ciudadano. Este hombre tiene muchos asuntos importantes. La detención del colaborador de Ricardo Monreal se dio en el marco de una serie de críticas. Lo que tú señalabas, que el senador morenista recientemente ha hecho en contra del gobierno de Veracruz que encabeza el gobernador Cuitláhuac García, cuando señala que se está aplicando la justicia en el caso de la comisión del delito de ultrajes a la autoridad, que se están violentando los derechos humanos. Lo reitero, ya lo dijiste, pero lo reitero, porque me parece que ese es el fondo, el meollo de todo este asunto. Y por eso Monreal entregó a la presidenta del Congreso del Estado de Veracruz, a Cecilia Josefina Guevara, le entregó esta petición, este documento, para que se analice estas circunstancias. Seguramente es un ingrediente que no puede ser ignorado en el entorno de esta detención, de la cual la autoridad tendrá que dar, por supuesto, cuenta, Alejandro. Sí, y además, Pepe, no podemos dejar de lado que también hace algunos días, derivado de estos videos que publica Ricardo Monreal, diciendo que el delito de ultrajes a la autoridad transgrede los derechos humanos, fueron liberados 6 jóvenes que habían sido puestos en prisión preventiva por este delito aquí en Veracruz, y Ricardo Monreal se volvió en sus redes sociales prácticamente defensor de estos jóvenes que fueron liberados. Después se puede presumir que fueron liberados después de esta presión que sostuvo Ricardo Monreal. Se les pidió una suma de dinero a los jóvenes que fueron liberados, pero que habían sido, a juicio de Monreal, indebidamente encarcelados en prisión preventiva, sí, por el delito de ultrajes a la autoridad. Es un tema profundo, es un tema que sí tiene tintes políticos, que además en política y en comunicación, Pepe, sabes, no hay coincidencias, y esto ocurre justamente así en el estado de Veracruz. Ya el gobernador habló sobre este particular, lo hizo de manera escueta, pero sí dijo que la detención se había dado porque había los elementos suficientes para ello, que la policía había actuado de buena manera y que la fiscal Verónica Hernández Giadán había actuado correctamente porque sí tenía las pruebas para hacerlo, Pepe. También dijo que de antemano lo da a conocer mediante un comunicado. Tenemos la voz del gobernador Cuitláhuac García. Niega que la detención de José Manuel del Río Virgen se trate de una venganza política. Lo dice el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien ya trae una bronca mega con Ricardo Monreal, no me cabe la menor duda, y también con Movimiento Ciudadano. Así lo dijo el gobernador. No revuelvo las cosas. Es un tema de la Fiscalía. Que tiene que seguir es una investigación que lleva desde hace 6 meses. No hay señalamiento, acusación de mi parte. Serve, eso sí, porque yo tengo que cuidar los derechos. Y ya en lo político, el senador es del movimiento, entonces no tengo ningún problema. ¿Podremos tener diferencias? Pues sí. La fiscal sabe perfectamente que yo le he dicho, sí, usted actúe. Sí, no me tiene ni que avisar. Usted actúe, que sea todo apegado a derecho. Sí, y no me tiene que decir que sea una cuestión de procuración de justicia. Lo que sí le he pedido, y se lo remarco siempre, es no queremos impunidad. Es lo que dijo Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz. Te agradecemos mucho, Alejandro Aguirre, esta crónica de lo que hay de trasfondo, políticamente hablando, en esta detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Él es miembro del partido Movimiento Ciudadano. Te mando un fuerte abrazo, Pepe, y no dejemos de lado algo que pudimos constatar hoy en Veracruz. Los discursos de Ricardo Monreal, por su lado, y de Dante Delgado hoy aquí en Veracruz, ambos coinciden en defender a Del Río Virgen y también en sus señalamientos hacia el gobierno del estado de Veracruz. Es muy notorio, es muy claro. Te mando un abrazo, Pepe, gracias y muy buenas tardes. Abrazo fuerte, Alejandro Aguirre Guerrero, por esta comunicación. Él es
comentarista político, periodista allá en el estado de Veracruz. Efectivamente, tiene razón. Ricardo Monreal, él es el líder de la mayoría de Morena en el Senado de la República, presidente de la Junta de Coordinación Política, que tenía en José Manuel del Río Virgen un enorme apoyo, porque es el que conectaba la operatividad con los demás líderes de las bancadas de los otros partidos justamente en el Senado. Hoy Ricardo Monreal pues salió a defender a José Manuel del Río Virgen. Dice que la detención es inventada y está construida artificialmente. Algo sabrá que nosotros ignoramos. Dice Ricardo Monreal que en Veracruz es muy común y cada vez más frecuente la fabricación de delitos. Lamentablemente, esta mañana fue detenido en Veracruz José Manuel del Río Virgen, quien es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República desde hace 3 años, presuntamente por el delito de homicidio de un ex candidato a presidente municipal. Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder. Lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy frecuentes. El Estado atraviesa igualmente un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia, que no tienen autonomía ni tampoco independencia, pues en ellos el exceso, la indicación y el abuso de autoridad están presentes. Indicación ilegal. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Ricardo Monreal de Morena fue enfático al criticar al gobierno de Morena en Veracruz, lo cual traduce, usted se da cuenta perfectamente, bueno, hasta yo, que hay un pleito bárbaro, una división bárbara de Morena en Veracruz. El ataque de Monreal contra el gobernador, por supuesto, es fuerte, muy severo en cuanto a los señalamientos y acusaciones, y la defensa del gobernador también, por supuesto, pesa mucho. Ricardo Monreal reiteró que en Veracruz hay cientos de personas privadas de libertad y que no se va a callar ante actos que él califica de barbarie y violaciones a los derechos humanos. Lo que comentábamos hace un momento con Alejandro Aguirre Guerrero, por los varios detenidos que existen, decenas de detenidos que existen en Veracruz, acusados del delito de ultraje contra las autoridades. Lamenta Ricardo Monreal que el Estado de Veracruz haya regresado a la era de los pitecantropos. Nos consta el prestigio y la buena fama de los que durante toda su vida ha gozado José Manuel del Río Virgen, y tenemos la certeza de que superará este acto ilegal en su contra en aquella entidad, aunque haya tenido que pasar esta desagradable situación, como muchos lo han pasado en Veracruz en los últimos años. No vamos a ceder en la exigencia para que cese este clima de terror y persecución que vive este estado de la República. No lo merecen los veracruzanos y veracruzanas. Nosotros seguiremos insistiendo en que no es justo. Hay que reclamar con honor y sin temor. Qué lamentable que la etapa del Pithecanthropus pekinensis haya retornado a Veracruz. Fuertes los comentarios de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política. También alzó la voz y fuerte Dante Delgado Ranauro, el líder del Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece Manuel del Río Virgen. Él fue más allá incluso que Ricardo Monreal. Advierte que podría iniciar en la Cámara de Diputados un procedimiento
para desaparecer poderes en el estado de Veracruz. Deseo hacer de su conocimiento que conforme al artículo 76, fracción quinta, solicitaré al Senado de la República investigue estos hechos indignantes para que de proceder demos inicio al procedimiento de desaparición de poderes por quebrantar el orden constitucional. Veracruz no merece un mal gobierno. Es lo que reclama Dante Delgado Ranauro. Él es el líder del partido Movimiento Ciudadano. Y también ha llegado a través de redes sociales un tuitazo, un mensaje de la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Dice que en el caso de la detención en Veracruz de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, considera que garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso es deber de todas las autoridades de procuración e impartición de justicia. Confío en que así será, remata Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, en esta comunicación. Le digo, arde la olla de la política en Veracruz y arde con la confrontación entre Ricardo Monreal y el gobernador del estado, ambos de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido en el poder. Permítame una pausa breve, comentaremos con usted lo que está ocurriendo con la pandemia, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Advierte que ningún país va a superar la pandemia con solamente dosis de refuerzo. Esto lo dice el máximo dirigente de la Organización Mundial de la Salud. En un momento le tendré todos los detalles. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas. ¿Por qué seguir tus impulsos? Si buscas una razón, escucha al corazón. San Miguel de Allende, el corazón de México. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. En lugar de que se peguen los huevos a tu sartén, ¿no sería mejor solo deslizarlos? En lugar de usar aceite y mantequilla para que la comida no se pegue, ¿no te gustaría que tu familia comiera con menos aceite y conservando el sabor de siempre? Y en lugar de raspar comida pegada, ¿por qué no simplemente limpiarlo con solo pasar un trapo? Ahora es posible gracias a la más avanzada batería de cocina del siglo XXI, Flavor Stone. Todo esto gracias a la avanzada tecnología Flavor Stone. Una superficie dura como roca y libre del dañino ácido perfluoroctanoico, a la que simplemente nada se le pega. La clara de huevo, queso, chocolate, incluso el plástico derretido no se le pegará jamás. Además, la base superconductora de 6 capas de Flavor Stone se calienta de manera uniforme y es súper eficiente. Con Flavor Stone podrás saltear, freír, asar y hornear ahorrando tiempo y energía. Llama ahora y aprovecha esta increíble promoción. Te llevas tu batería completa que incluye el sartén para saltear, el sartén profundo y la cacerola por un increíble precio. Y viene con una tapa de cristal con termómetro para cocinar a la perfección. ¿Qué estás esperando? Deja de batallar y comprueba ya que a Flavor Stone nada se le pega. ¡Compruébalo! Pero eso no es todo. Si llamas en los próximos 10 minutos, te incluiremos 2 cuchillos afilados de punta diamante con el recubrimiento Flavor Stone. Tienen un valor de más de 2,000 pesos y pueden ser tuyos completamente gratis. Pero aún hay más. Si eres de las primeras 50 personas en llamar, también te llevarás de regalo un Nicer Dicer Quick. Este procesador de alimentos te ayudará a cortar todo 10 veces más rápido. Y puede ser tuyo completamente gratis. ¿Escuchaste bien? ¡Gratis! ¿Qué esperas? Llama ya y llévate tu batería completa Flavor Stone a la que nada se le pega. Tus 2 cuchillos Flavor Stone y tu Nicer Dicer Quick completamente gratis. Y recuerda que Flavor Stone es el único con 10 años de garantía. Sí, el único con 10 años de garantía. ¿Qué esperas? Llama ya a Flavor Stone. Nada se le pega. Compruébalo. Vea la exitosa serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi, en redes sociales poniendo la frase Mi vida es lucha. México se transforma.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la 47 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ante gobernadoras, gobernadores y servidores públicos del gobierno federal, el mandatario afirmó que la reunión bien podría haber sido un refrendo al Acuerdo Nacional de Unidad. Explicó que este encuentro tuvo el objetivo de seguir trabajando juntos en bien del pueblo y conseguir la paz y tranquilidad que se busca en México. Así, México se transforma. Cuida lo que comes. Consumir alfalfa es una excelente opción para cualquier persona debido a sus grandes beneficios. Además contiene vitaminas B, D, K y P, junto con minerales calcio, zinc y magnesio. Sus principales propiedades son combatir la anemia, mantener los niveles de azúcar, mejorar la artrosis, aliviar dolores de menstruación y prevenir la caída del cabello. Fórmula Noticias fin de semana con Manuel Peregrino, sábados 14 a 15 horas en Grupo Fórmula. Fórmula Noticias, cada hora. El gobierno de la Ciudad de México analiza regular las tarifas de las plataformas digitales que ofrecen el servicio de taxi como Uber, Didi y Cabify. Debido a las quejas de usuarios por el incremento aplicado en los días recientes, la administración capitalina dijo que el aumento de sus costos nada tiene que ver con su administración y por ello no es correcto que al tener más demanda incrementen las tarifas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en la central de Abasto y las colonias Juan Escutia, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Santa Cruz Mellehualco de la alcaldía Iztapalapa, así como en 34 puntos de transporte público, se reforzará la vigilancia a fin de disminuir la incidencia delictiva. El Ministerio de Sanidad de España informó de 49.823 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas, su mayor cifra desde el inicio de la pandemia, mientras que la variante Omicron representa ya casi la mitad de los nuevos casos. Fórmula Noticias, cada hora. Obviamente, el tema de la pandemia, del coronavirus, de la variante Omicron, la nueva cepa, de cómo está afectando la variante Delta, en fin, es un tema general de enorme interés. Por lo tanto, todo lo que se produce de información, nuestra obligación es ponerlo en su conocimiento para que tenga usted certeza respecto a lo que está ocurriendo y no se deje llevar eventualmente por falsa información o por rumores que son peores. Mire, lo último, la Organización Mundial de la Salud, este organismo que depende de la Organización de las Naciones Unidas, está advirtiendo, ojo, ningún país va a superar la pandemia solamente con dosis de refuerzo. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, advierte que por el contrario, las campañas de revacunación podrían prolongar la pandemia en lugar de terminar con ella. Es probable que las campañas generalizadas de vacunación de refuerzo prolonguen la pandemia en lugar de ponerle fin, porque desvían el suministro a países que ya tienen altos niveles de cobertura de vacunación, y esto da al virus más oportunidades de propagarse y mutar. Es importante recordar que la gran mayoría de las infecciones, hospitalizaciones y fallecimientos se producen en personas no vacunadas, no en personas que no han recibido dosis de refuerzo. Y debemos tenerlo muy claro, las vacunas que tenemos siguen siendo eficaces contra la variante Delta y la variante Omicron. Y de acuerdo precisamente con la Organización Mundial de la Salud, al menos 126 países en todo el mundo ya han emitido recomendaciones sobre la vacunación de refuerzo o adicional, y más de 120 países han comenzado la instrumentación de campañas de vacunación. Alrededor del 20% de las dosis aplicadas de vacunas contra el COVID-19 actualmente a nivel mundial se utilizan para la vacunación de refuerzo o dosis adicionales. 20% ya son de vacunas para refuerzo. Esto está creando un problema, ya que si bien el suministro de vacunas alrededor del mundo ha aumentado, no se distribuyen de manera uniforme, mucho menos equitativa. Los países de ingresos más bajos han tenido mucho menos acceso y se enfrentan a un suministro irregular e impredecible. Y mientras exista gente que no se ha vacunado, existe el peligro y la pandemia no se va a terminar justamente solo con las vacunaciones de refuerzo,
en la medida en que no haya equidad, que no haya la posibilidad de que todos los países puedan aplicar justamente las vacunas, la primera, la segunda, la tercera dosis de refuerzo, en fin. Incluso Sudáfrica, usted lo recuerda muy bien, lo sabe muy bien, que fue el país del sur austral del continente llamado Negro, hace 3-4 semanas. Bueno, pues este miércoles está anunciando una caída en los casos de contagio de COVID-19. Esto lo marcan las autoridades sanitarias sudafricanas como un indicio de que se ha superado el pico de una cuarta ola de infecciones impulsada por la variante Omicron. Las autoridades de salud notificaron más de 15,000 casos positivos en Sudáfrica, una marcada disminución respecto a los más de 26,000 casos diarios vistos apenas hace una semana, poco menos del doble. Si bien algunas áreas del país todavía están experimentando aumentos, la mayoría de las provincias sudafricanas, los contagios se están estabilizando. Sin embargo, las autoridades sudafricanas piden cautela respecto a la situación, ya que aún puede variar debido a la temporada navideña. Y aunque la variante Omicron parece propagarse más rápido que las cepas anteriores, los expertos sudafricanos enfatizaron que no está causando el mismo nivel de enfermedad grave, es lo que se dice en Sudáfrica. Aquí en México, el presidente de la República reiteró esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional que los maestros y el personal de la salud van a recibir dosis de refuerzo en contra del coronavirus. Te recuerdo que muchos de los maestros, la mayoría de los maestros fueron vacunados con CanSino en una sola dosis y ahora se les va a reforzar con una segunda dosis. Esto será cuando se termine de vacunar, a los adultos mayores. Esto lo dijo el presidente López Obrador. Se tomó la decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a todos los maestros. Eso sí, tenemos que seguir avanzando, como se está haciendo en vacunas de refuerzo para adultos mayores y personal de salud y maestros. Vamos a conversar un poco más adelante con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra sobre este tema. Le digo que es de enorme preocupación y mayor interés general. También es buena noticia informar que Estados Unidos está dando su aval a la píldora de Pfizer contra el coronavirus. Se convierte en el primer tratamiento oral en ser autorizado de emergencia. Pfizer Inc. dijo el miércoles que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, autorizó su píldora antiviral COVID-19, convirtiéndola en el primer tratamiento de uso doméstico para el coronavirus, que se espera se convierta en una herramienta importante en la lucha contra la variante Omicron de rápida propagación. Los datos del ensayo clínico de Pfizer mostraron que su régimen antiviral de 2 píldoras era un 90% eficaz en la prevención de hospitalizaciones y muertes en pacientes con alto riesgo de enfermedad grave. Datos de laboratorio recientes sugieren que el fármaco mantiene su eficacia contra la variante Omicron. Y también aquí hay mucho de política en términos comerciales entre los laboratorios. Pfizer, que tiene la autorización de emergencia, y también está la píldora Merck, y todos están buscando, por supuesto, incidir en el mercado. Lo importante es que más allá de la utilidad económica que represente para los grandes consorcios farmacéuticos mundiales, más allá de eso, lo importante es, lo óptimo, lo necesario, lo positivo que va a resultar o puede llegar a resultar justamente esta cápsula que se va a poder aplicar, se va a poder recetar a aquellas personas que ya están contagiadas para que puedan superar, por supuesto, con mayores posibilidades la afección, sea cual sea la variante. Claro que en el caso de la variante Omicron todavía no está certificado que esta pastilla pueda dar el resultado debido. Seguimos esperando los comentarios, los resultados justamente de los que están investigando todo esto, que deben de llevarse a final del año, por supuesto, un gran, enorme reconocimiento mundial, porque son verdaderos héroes de la salud, no de un país, sino, le digo, a nivel internacional. Mire, también le informo que China ha ordenado confinar a la población de Xi'an. Es una ciudad que tiene 13 millones de habitantes.
Esto a consecuencia de la proliferación de contagios por la variante Omicron. Es el segundo caso de confinamiento de una gran ciudad durante la pandemia. La primera ciudad que fue confinada totalmente fue donde se localizó originalmente el primer virus en China. ¿Se acuerda usted del virus de Wuhan? Se le puso en un momento. Los 13 millones de habitantes de Xi'an pasarán las 2 próximas semanas encerrados en casa y solo un miembro de cada familia podrá salir cada 2 días para comprar lo imprescindible. Es una medida tan rotunda como previsible, porque esa ciudad del noroeste de China, célebre por los guerreros de terracota, se ha convertido en el epicentro del último rebrote de coronavirus en China. Hoy se han detectado 52 casos, lo que eleva el balance de las 2 últimas semanas a 143. La medida llega solo un día después de que empezaran los test masivos y ya con el protocolo habitual activo, que incluye el cierre de escuelas, la prohibición de todas las actividades no esenciales y la necesidad de una autorización especial para salir de la ciudad. China sigue pues fiel a su receta contundente contra el coronavirus, que incluye controles muy estrictos a la entrada del país y cuarentenas masivas en cuanto se detecta un solo caso. China ignoró los consejos que llegaban del exterior para que relajara todas esas medidas semanas atrás, cuando parecía que la pandemia ya remitía, y ahora, en cambio, cuando se han desatado todas las alarmas en Occidente por la nueva variante Omicron, China reivindica su modelo de tolerancia cero. China solo ha registrado hasta el momento 6 casos de la nueva variante Omicron repartidos en 3 ciudades, 4 de ellos son importados. Esto en China y en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ordenado la retoma del uso obligatorio de la mascarilla o cubrebocas en exteriores. Esto a partir del próximo viernes 24 de diciembre. Vuelven a ser obligatorias las mascarillas en exteriores. El objetivo de esta cita es tomar acciones para frenar el contagio desbocado que se está dando en España. En distintos puntos del país es difícil que un ciudadano no tenga a un amigo o a un familiar contagiado por la COVID-19. Es un virus que se ha extendido en cuestión de días y que esta misma semana ya se daba el récord desde el inicio de la pandemia de infecciones en un día. Sin embargo, la buena noticia es que las hospitalizaciones y las UCIs están todavía a un ritmo menor, aunque es cierto que las unidades de cuidados intensivos han aumentado las personas en un 20% en tan solo una semana. La realidad es que no llega a 1.500 personas, cuando en el pico, en enero de 2021, llegaba en torno a 5.000 personas. De ahí que los expertos crean que la vacuna sí que funciona. En un momento más, después de corte, estaremos en contacto con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Vamos a hablar del programa de vacunación del gobierno federal y de cómo está enfrentando el gobierno de la Cuarta Transformación justamente la emergencia surgida por la variante Omicron. En un momento, detalles. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Estamos enlazados con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho. Carlos, querido Carlos, los de atrás se quedarán. Hay un tema, primero que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Vamos al enlace y vamos a comentar lo que ayer se dio a conocer respecto a las vacunas. Se dio a conocer una noticia que no debe de pasar, creo yo, desapercibida. Cuando Hugo López-Gatell, el famosísimo, célebre Hugo López-Gatell, dijo que México no ha renovado contratos con las farmacéuticas para vacunas el año próximo y solo por el momento está esperando 10 millones de vacunas que todavía están pendientes de ser entregadas, que con las que no se han aplicado suman 57 millones. Hay 57 millones de vacunas que no se han aplicado, de las cuales podrá disponer el país para continuar con el programa de vacunación a adultos mayores, segundas dosis, terceras dosis, en fin. Fuentes del Gabinete Federal, estoy leyendo un comunicado,
confirman que López-Gatell ganó la discusión al interior del gobierno sobre la adquisición de refuerzos bajo el argumento de que ya no son necesarias más vacunas y con las disponibles basta. Incluso ayer lo dijo en la conferencia de Palacio Nacional, señalando que el país ha pagado más de 1.600 millones de dólares, equivalentes a unos 40,000 millones de pesos, por las vacunas que se han recibido, más de 194 millones, que todavía faltan. Hay que gastar otros 229 millones de dólares para las que faltan, pero que ya no se robaron los contratos con las farmacéuticas. ¿Cómo ves todo esto, Carlos? ¿Qué opinión te merece esto que se publica, esto que se comenta? Mira, me parece muy preocupante, Pepe, porque nadie sabe hoy qué tan importantes van a ser las vacunas de refuerzo para poder enfrentar la ola nueva de Omicron que estamos sufriendo. Como ya hemos discutido y visto en otros lugares, Pepe, ya en Estados Unidos la tercera dosis está abierta para cualquiera mayor de 18 años. En Israel ayer, Pepe, empezaron con el cuarto dosis de vacuna. Nos puede gustar o no, pero esta vacuna se gasta muy rápido. Hemos visto también mucha evidencia, Pepe, de que la AstraZeneca no es muy eficaz contra Omicron. Es una pena que haya ganado López-Gatell, porque es el mismo López-Gatell que nos dijo que esto no era preocupante, que era un catarrito, que no había que usar cubrebocas, que ayer también dijo la cosa más extraña que he visto en mucho tiempo, Pepe, que en México hay 25 casos de Omicron y que ninguno de estos era un individuo vacunado, cuando todos sabemos que no puede haber solo 25, y si hubiera solo 25 no puedes decir nada de 25 casos. Si es un manejo muy poco serio. Cuando ve uno lo que están haciendo los otros países, hoy la OMS decía que ya van 120 países que tienen autorizados la tercera dosis de vacunas. Tendríamos que ver qué vacunas sirvieron y qué no. ¿Volverías tú a comprar la CanSino? Pues yo creo que no, ni siquiera han acabado la fase 3. La Sputnik tiene problemas porque quienes se las pusieron no pueden viajar a Estados Unidos o Europa. La Johnson, que compramos muy poca, parece que tampoco funciona bien. Entonces tendríamos que estar estudiando qué vacunas funcionan, cuáles no, y por supuesto tener listo una estrategia en función de cómo venga la cuarta ola, porque en muchos lugares del mundo, Pepe, la cuarta ola está haciendo el número de casos aún peor que la tercera, y ciertamente no podemos cantar victoria. Me preocupa que en esta ocasión no haya sido Marcelo Ebrard el que haya ganado la discusión, porque gracias a él tuvimos esos casi 200 millones de vacunas. Gracias a la incompetencia del gobierno, hay 50 millones de vacunas que no se han puesto. México no es de los países con mejores tasas de vacunación. Estamos muy por debajo de Brasil, Argentina, Chile. Es decir, ni siquiera hemos acabado de poner bien las vacunas que tenemos y ya decidieron cancelar los contratos. Me parece muy difícil de justificar con la evidencia disponible. Ciertamente preocupa que el gobierno en este momento no tenga la claridad respecto al gasto en las vacunas. Seguramente las circunstancias forzarán medidas de mayor emergencia, pero seguramente también el gobierno dice, si ya hemos gastado más de 1.600 millones de dólares, más de 40,000 millones de pesos, y vemos que esto no ha cundido tanto como esperábamos, pues vamos a dejar las cosas momentáneamente en una especie de impas. Pero lo que habrá que ver es... Pepe, sí, adelante. Tuvimos casi 500,000 de muertos, Pepe. Entonces no podemos decir que las vacunas no sirven. Las vacunas nos permitieron salir de la tercera ola, esa horrenda de hace un año, permitieron reabrir la economía, y todos los países que están reabriendo la economía se están sosteniendo en la capacidad de vacunación. El gobierno está jugando con fuego. Luego nos van a venir a decir que las comorbilidades, que el sistema de salud heredado, que por eso hay tanto enfermo y tanto muerto. Ojalá que me equivoque, pero con la evidencia disponible no hay ningún gobierno, Pepe, que yo haya visto, ningún gobierno que se haya atrevido a decir no voy a comprar vacunas para el año entrante.
¿Qué te parece que en Europa, en España, en todos lados, en Estados Unidos, están hablando de cancelar las fiestas de Navidad y de Año Nuevo a nivel, claro, masivo? Y aquí en México nos siguen invitando a la verbena en el Zócalo de la ciudad, cuando todavía no sabemos por dónde va esto. No cunde el ejemplo, los buenos ejemplos para proteger a la población. Vale más prevenir que lamentar, ¿no crees? Ese es el punto en la salud, Pepe. Siempre es más barato prevenir que luego estar buscando oxígeno apresuradamente y reconvirtiendo nuevamente los hospitales como tuvimos que hacer el año pasado. En Corea no puedes invitar, y Corea ha tenido muy pocos muertos respecto a México, pero en Corea a tu cena navideña solo puedes invitar a 4 personas. Y por supuesto, así distintas reglas en varios países estamos observando. Creo que es una irresponsabilidad no ir tomando algunas provisiones. ¿Hay que cerrar la economía? Por supuesto que no, Pepe. Eso es muy costoso, pero entre cerrar la economía y no hacer nada, hay una gama amplísima que pasa por mantener ciertas restricciones a la parte, digamos, festiva y sobre todo estar muy bien preparado en términos de vacunas e incluso, Pepe, los medicamentos que ya sabemos van a estar a la venta el año entrante, el nuevo de Pfizer, el nuevo de Merck, donde pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para quienes se llegan a enfermar y hasta donde de COVID y hasta donde yo sé tampoco han puesto un pedido para estos medicamentos. Entonces realmente, Pepe, creo que ojalá sea realmente, como decía hoy un estudio de Sudáfrica, la Omicron mucho menos contagiosa, mucho menos letal, a pesar de que es mucho más contagiosa, pero aún una enfermedad menos letal que contagie mucho puede volver a desbordar los hospitales, teniendo en cuenta que muchísimos mexicanos todavía no están vacunados con las 2 dosis. Pues te agradezco mucho, Carlos, como siempre el comentario. Te deseamos una muy feliz Navidad, lo mejor para el año 2022. Vamos a ver cómo nos va, por lo pronto en temas sanitarios, pero de salud pública, pero habrá muchos otros también que tienen que ver con... Habrá muchos otros, Pepe. Habrá mucha tela de donde cortar, elecciones, ¿cuánto hay? Habrá mucho, igualmente para ti y todo el equipo. Felices fiestas, estaremos en contacto. Estaremos en contacto. Gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, comentarista. Estaba buscando aquí los datos que me mandaron hoy. El tratamiento para combatir el coronavirus, la pandemia, pues, por medio de la pastilla de Pfizer, esta que autorizó hoy, como le informamos hace un momento, Estados Unidos, va a costar entre $530 y $700. Se firmó ya un acuerdo, un tratado entre Pfizer y el gobierno de Estados Unidos por $5.9 billones, justamente para que se autorice este asunto. Me mandaban aquí más recado. Es un documento que vale la pena difundir, pues todavía hay muchos incrédulos e ignorantes que actúan irresponsablemente, dañándose a sí mismos como a sus semejantes al no querer vacunarse. Nuestra experiencia, en fin, es lo que me mandan decir los que saben de este tema, pero la cifra es interesante. Entre $530 y $700 es lo que va a costar el tratamiento con la pastilla Pfizer en caso de que pues, se pueda tener acceso. Solamente hoy fue autorizada en Estados Unidos. Resulta que Pfizer aún no tiene la patente y la fabricación del primer lote es muy limitado, por eso es tan caro. Esto deja el camino abierto a la fabricación de otros del mismo producto, otras pastillas del mismo producto. A río revuelto, ganancia de pescadores o ganancia de laboratorios, es lo que se está comentando en los medios médicos nacionales. Vamos a una pausa muy breve. ¿Qué está pasando en Morena con los candidatos a las elecciones de gobernador que habrá en 6 estados el año ya venidero, el año 2022, en junio del año 2022? Pues los va a anunciar Morena, pero los va a anunciar en un ratito más. Todavía no se ponen de acuerdo. Llevan un buen rato encerrados. Iremos con Andrea Meraz para que nos explique cómo va este asunto. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
nos llega a la redacción un comunicado del gobierno de Jalisco en donde se especifica que ocurrió un sismo de magnitud 5.6. Fue a 279 kilómetros de Cihuatlán. Esto lo informó el Sismológico Nacional también. El temblor presentó una latitud determinada. ¿Para qué se la doy? Protección Civil, que es lo importante, está informando que el movimiento no fue percibido por la población. Hasta el momento no se reportan afectaciones. Sin embargo, se continúa el monitoreo. El Sistema Nacional Sismológico Nacional, no fue el gobierno, fue el Sistema Sismológico Nacional el que dio a conocer este sismo de 5.6 registrado esta tarde, este miércoles, hace un momento, cerca de Cihuatlán, en el estado de Jalisco. Y también tenemos información urgente, nos la envía mi compañero Juan Antonio Jiménez, reportero. Argentina aprueba la extradición a México de Carlos Ahumada Kurtz. Vamos contigo, Juan Antonio. Adelante, por favor. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Y precisamente las autoridades de Argentina han dicho sí a la extradición de Carlos Agustín Ahumada Kurtz. Todo esto luego de que la Fiscalía General de la República solicitara al gobierno de la República Argentina la extradición de Carlos Agustín Ahumada por la posible comisión del delito de fraude genérico del Fuero Común con relación a contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la ciudad, donde se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente por parte de un juzgado penal de dichas ciudades. Con esta fecha, en la ciudad de Buenos Aires, el Juzgado Nacional en lo Criminal número 9 declaró procedente la solicitud de extradición de este empresario y ordenó realizar la entrega del requerido. Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a la Dirección General de Procedimientos Internacionales del FGR, todo por los conductos diplomáticos, que se presentara esta petición. La documentación solicitada por la Dirección de Extradiciones de la Dirección General de Procedimientos Internacionales para gestionar el procedimiento de extradición de conformidad con los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición entre México y Argentina fue presentada desde junio del año 2020. Fue precisamente en julio de ese año en el que el FGR solicitó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición formal de extradición para que por los conductos diplomáticos fuera remitido al gobierno de la República de Argentina. Y es que hay que recordar, Pepe, que precisamente Carlos Agustín Ahumada Kurtz fue el que creó todos estos videoescándalos en donde se vio involucrado a René Bejarano recibiendo fajos de billetes, los cuales tenía en unas ligas y que a la postre lo llevaron a estar interno en el reclusorio sur. En esas épocas, Carlos Agustín era pareja sentimental de Rosario Robles, y también hay que señalar que el juez dictó precisamente la prisión preventiva justificada a la ex jefa de gobierno capitalino. Es precisamente el sobrino del señor de las ligas y sobrino directo de Dolores Padierna, su esposa. Así que todos estos datos, Pepe, se remiten a esa gestión cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pepe, el reporte. Sí, recordamos muy bien aquel episodio, el videoescándalo, que dio a conocer, ¿te acuerdas?, de manera sorpresiva en la televisión, Víctor Trujillo, en su papel de Broso, en el noticiero El Mañanero, en Canal 4 de Televisa hace ya muchos años, cuando tenía como invitado justamente al profesor René Bejarano, un distinguido operador político directo de Andrés Manuel López Obrador, a quien le mostró ese video donde se ve cómo Carlos Ahumada le está entregando fajos de billetes, una maleta llena de dinero en efectivo. Y bueno, me acuerdo que se hizo famoso el tema porque además de haber sido ventaneado, además el profesor Bejarano pidió a Carlos Ahumada que le pasara las ligas, ¿no? Que le entregara las ligas para amarrar bien el dinero, del cual después se especuló muchísimo, y a él le costó a Bejarano 7 meses de prisión. Así las cosas. Bueno, pues Carlos Ahumada, este personaje vinculado efectivamente en su momento a la maestra Rosario Robles Berlanga, ahora pues el gobierno argentino autoriza que sea extraditado a México para que responda por el delito de fraude genérico. Es un delito del fuero común. Te agradezco muchísimo. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y también tenemos contacto en este momento con Andrea Meraz. Estamos poniendo en Telefórmula justamente el video de aquel episodio bochornoso. ¿Lo puedes poner de vuelta? Cuando René Bejarano está recibiendo dinero de Carlos Ahumada, que está, por supuesto, está aquí decimos blureado,
es decir, está borrada su imagen, y cómo el profesor Bejarano va acomodando los billetes en las maletas. Y ¿tienes el sonido? ¿Tienes sonido? No tiene sonido, solamente lo dieron a conocer con letreritos. Se oye muy lejos, está grabado con las cámaras de seguridad que tenía Ahumada en su oficina, no daba brincos sin guarache y lo dejó ahí como para defenderse en caso de una acusación. Se ve cómo están acomodando el dinero en una valija, en una maleta. Bueno, pues todo esto trae cola y han pasado muchos años. Cuando esto fue exhibido fue un verdadero escándalo. El escándalo de las ligas, el escándalo justamente del dinero del profesor René Bejarano. En ese entonces, durante el noticiero de Broso, se transmitieron esos videos donde se podía ver al profesor Bejarano, la mano derecha de López Obrador, le operaba políticamente, se estaba guardando fajos de billetes. Primero los pone en una maleta y luego pues, hasta en las bolsas. Los pone en un portafolio y también en el saco del traje. Otro de los personajes que también se vio implicado en un video escándalo fue Gustavo Ponce, entonces secretario de Finanzas del gobierno de la ciudad cuando gobernaba Andrés Manuel López Obrador. Fue captado apostando en un casino de Las Vegas en Estados Unidos y tras estas grabaciones, Ponce pasó 10 años en la cárcel acusado de enriquecimiento ilícito y de corrupción. Estos videoescándalos donde se mostraban a ciertos personajes del López Obradorismo de la Ciudad de México recibiendo dinero, también alcanzaron a Carlos Simas, quien era cercano a López Obrador y ahora es esposo de la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo cual impactó en la imagen del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. Con el tiempo se supo que el responsable de la filtración de los videos, del de Gustavo Ponce, del de Bejarano, en fin, el de Imas, había sido precisamente el empresario Carlos Ahumada, quien llegó a ser conocido como el señor de los sobornos y Bejarano como el señor de las ligas. Además, tras seguirle la pista a Carlos Ahumada, se supo que él era muy amigo y amante de Rosario Robles, pero esa es otra historia. Entonces decía muy bien Juan Antonio Jiménez hace un momento, desde junio de 2020, hace año y medio, se había solicitado al gobierno argentino la extradición del empresario para que venga y responda por los delitos que se le imputan. Pues ahora el gobierno argentino dijo, ahí viene, ahí les va, ahí les encargo muchísimo. Esto es lo que ha sucedido en relación con Carlos Ahumada. Acaba de llegar esta información. Andrea Meraz, ¿qué pasa con Morena y el anuncio de quiénes van a ser sus candidatos a electorales en 6 estados de la República? Se está decidiendo todo esto, Andrea. Buenas noches. Muy buenas noches, porque así es, se está definiendo todavía, se está dando a conocer quiénes son los mejores posicionados para aspirar a la candidatura al gobierno de Oaxaca. En el caso de este estado, quienes tienen mayor puntuaje de aceptación es Salomón Jara y Susana Hart. En esta misma situación coincide la empresa Buendía y Márquez. Y también comentarte, Pepe, que en esos espacios ha tenido Mario Delgado junto con los aspirantes a los gobiernos, pues enfatiza que esto es un resultado preliminar, que todavía no se define en automático quién sería el aspirante a los gobiernos, a los 6 gobiernos que se disputan el año que viene, sino que habría la definitoria por el tema de género. Morena ha sido enfático en decir que serán 3 candidatas mujeres, 3 candidatos, y así nos lo dice y se los explicó en conferencia de prensa hace unos minutos. Hemos tenido una reunión con todas y todos los aspirantes, se ha presentado a detalle, a profundidad las encuestas por parte de las empresas, por parte de Morena, se pone a su disposición las bases de datos, son perfectamente replicables, auditables, verificables. Son 6 candidatos a los gobiernos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Quedarían pues ya pendientes Quintana Roo y Tamaulipas, después de ello esta definitoria por el tema del género. En el caso, como quedaron en otros entidades, Aguascalientes, los mejores perfilados fueron Arturo Ávila y Nora Rubalcaba. Logrando la definición quedó por una ligera diferencia a favor de Ramón Enrique. Sí, tenemos problema en la comunicación, Andrea. Se está perdiendo la señal de tu teléfono celular.
Creo que una vez que avance esto y sea definitivo, lo podríamos compartir con la audiencia, si te parece, Andrea. Estamos pendientes, Pepe. Eso es, gracias, sí, porque ya había problemas en la comunicación. Le voy a comentar algo que es verdaderamente vergonzoso. Un grupo de policías bancarios, bueno, 2 policías bancarios, ¿para qué digo un grupo? 2 policías bancarios, un hombre y una mujer, fueron detenidos cuando se realizó una revisión de su vehículo, de ellos, pues, en un alcoholímetro. Y los encontraron que estaban borrachos, estaban briagos, ebrios. Bueno, pues como son policías, iban en una patrulla, ¿eh? Como son policías, pues se sintieron acá muy salsas. Y bueno, y están ahí explicando a los policías que los detienen, a sus compañeros, oye, compita, no sé qué. Esto ocurrió en la alcaldía Venustiano Carranza. Un grupo de personas que viajaban a bordo de un vehículo particular se les solicitó realizarse la prueba. Una mujer y dos hombres, quienes se identificaron como oficiales de la Policía Bancaria e Industrial, rebasaron los límites permitidos de alcohol, por lo que se les informó que serían remitidos al Centro de Sanciones Administrativas llamado El Torito. En otros vehículos arribaron 2 mujeres y 2 hombres que también se identificaron como personal de la bancaria. Trataron de evitar la detención. Esto provocó un altercado con personal. Javier Navarro, ¿qué más pasó con esto? Adelante, Javier. Hola, ¿qué tal, Pepe? Efectivamente, te informo que fue un total de 7 elementos de la Policía Bancaria e Industrial, todos ellos vestidos de civil, los que fueron remitidos la madrugada de este miércoles ante el juez cívico correspondiente, después de que quisieron evadir un punto del programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como el alcoholímetro, esto en la alcaldía Venustiano Carranza. Estas personas, Pepe, pues fueron sometidas por sus compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la avenida Congreso de la Unión y el eje 2 Norte, avenida Canal del Norte, donde se le marcó el alto a un auto particular en el que viajaban 3 personas a las que se les observó con evidentes altos niveles de alcohol y se les pidió hacer la prueba respectiva. Estas personas se identificaron como elementos de la Policía Bancaria, mencionaron que venían de una fiesta y pidieron que no se les hiciera el examen. Y de otros 2 vehículos bajaron otras 4 personas y de las palabras pasaron a la discusión, los empujones de algunos golpes, con lo que fue necesaria la llegada de apoyo de patrullas del sector para someter a los rijosos. En total, 3 hombres fueron conducidos al juez cívico para ser sancionados y enviados a la unidad administrativa del Torito, y otras 4 personas, 3 de ellas mujeres, para ser penalizadas por escandalizar en la vía pública, además de que la unidad de asuntos internos de la Policía Preventiva inició el procedimiento de integración de la carpeta de investigación administrativa y la suspensión para todos estos 7 elementos de la Policía Bancaria e Industrial involucrados en estos hechos. Es el reporte que te tengo. Esto es lo que pasó con los policías bancarios. Había mujeres, había hombres, pero sobre todo hubo pleito. Hubo que llamar refuerzos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Oye, por cierto, hablando de la Ciudad de México, cayó una ballena que era trasladada para obras del trolebús elevado. Esto es allá por los rumbos de Iztapalapa. ¿Qué pasó? Porque hasta donde entiendo hubo un verdadero caos, Javier. Así es, Pepe, y déjame informarte que continúa el cierre a la circulación vehicular en esta avenida, el eje 8 Sur, avenida Ermita Iztapalapa, esto a la altura de la calle Enriqueta Camarillo, en la colonia La Era, en el oriente de esta ciudad, donde, como mencionas, Pepe, cayó esta trave de concreto de gran tamaño que sería utilizada en la construcción del trolebús elevado de la plataforma que la trasladaba. Esto sucedió desde las 4 de la madrugada y desde esa hora se tiene el cierre de la vialidad en este punto, en tanto grúas ya de gran tonelaje, 2 de ellas continúan con las maniobras para intentar poderla levantar y colocar en la plataforma y poder retirarla de este sitio. En este punto, por instrucciones de la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, el secretario de Obras, Jesús Esteva, se encuentra en este sitio para coordinar las maniobras y pueda quedar libre el arroyo vehicular con dirección al oriente de la capital del país. Se informó, Pepe, que debido a las dimensiones de esta estructura de concreto de 30 metros de largo y 300 toneladas de peso, se requieren de estas grúas de alto tonelaje, las que continúan con estas maniobras para retirarle, lo cual podría
podría tenerse hasta después de las 8 de la noche, y esto es porque también se tiene que utilizar otra plataforma para retirarla, ya que la anterior resultó dañada por este accidente ocurrido en la madrugada, con el que, por cierto, no se tienen personas heridas. En cuanto al tema de la vialidad, Pepe, se tienen cortes en la circulación vehicular de la avenida Ermita Iztapalapa, a la altura de la calle Bernardo en la colonia Los Ángeles, y sobre el anillo periférico oriente en incorporación al eje 8 Sur, esto a la altura de la calle de Nochebuena. Pepe, reporte que te tengo. Nunca sobran los avisos. Gracias, Javier Navarro. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Y bueno, ya que estamos andamos de agradecidos, permítame agradecerle al periodista Álvaro Cueva. Él es analista, crítico, comentarista de todo lo que pasa por la televisión, en las imágenes en redes sociales, la televisión abierta, la televisión de paga, en fin. Álvaro es un experto en ese tema, acucioso, observador, siempre con sus puntos de vista, sus recomendaciones, que muchos, por supuesto, atendemos. Bueno, pues ahora, en esta ocasión, Álvaro Cueva se dio la tarea de revisar diversos géneros diversos géneros de programas transmitidos a través de los diferentes sistemas de televisión, le digo, restringida, abierta, como sea. Y bueno, hace distinciones a lo mejor del año ocurrido en espectáculos, en programas deportivos y en noticiarios. Bueno, ¿y qué cree? Pues nada, que nos encontramos con que para Álvaro Cueva, pues hay una distinción que agradecemos muchísimo para este espacio de noticias de Grupo Fórmula en este horario. Álvaro Cueva nos honra señalando a este espacio como el mejor noticiario vespertino de la radio con cámaras o de Telefórmula, pues. Y bueno, esto nos honra y nos impulsa, nos estimula para seguir brindando nuestro trabajo profesional, pues con ahínco, con esfuerzo, con amor, con entrega y sobre todo con un enorme profesionalismo, teniendo como base pues el respeto a la información que usted se merece todos y cada uno de los días. Este agradecimiento a Álvaro Cueva lo estoy haciendo a nombre de Grupo Fórmula, por supuesto, y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo informativo cotidiano con el cual usted nos favorece con escucharnos y demás. Álvaro, muchas gracias por distinguirnos. Álvaro Cueva, él distingue que el mejor noticiero de radio con cámaras, también en Telefórmula, es el de Joaquín López Dóriga a mediodía. El mejor noticiero matutino, el de Carmen Aristegui en vivo en La Octava. El mejor noticiero de mediodía, Imagen Noticias con Yuriria Sierra en Imagen Televisión. El mejor noticiario vespertino, de José Cárdenas Informa en Telefórmula. El mejor noticiero nocturno, Azucena por Milenio, con la periodista Azucena Uresti de Milenio Televisión. Pues muchas gracias. Haremos un gran esfuerzo por honrar esta distinción del querido y muy apreciado Álvaro Cueva. Vámonos a una pausa breve, volvemos. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @JoséCárdenas1, @radio_fórmula, Facebook, /José Cárdenas. Saludo esta noche, y me da mucho gusto hacerlo, a Gonzalo Monroy. Él es director general de GEMEC. Esta es una empresa consultora especializada en temas del sector energético con visión internacional. Gonzalo, muchas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Claro que sí, Pepe, es un honor platicar contigo. Muchas gracias. El motivo de que te hemos buscado e invitado para conversar es porque hoy se anunció por parte del presidente de la República que el gobierno de Estados Unidos ya autorizó la venta de la refinería Deer Park a Petróleos Mexicanos. El presidente López Obrador dice que se trata de un hecho verdaderamente histórico, que ya Estados Unidos aprobó la venta del 50% de esta refinería en manos de Royal Dutch Shell a Petróleos Mexicanos. Lo dijo así el presidente, Gustavo. Gonzalo. Porque hay una muy buena noticia, ya autorizó el gobierno de Estados Unidos la compra de
Pemex, de la refinería Deer Park de Houston, Texas, a la empresa Shell. Es una compra que hace el gobierno de México de una refinería. Es algo histórico. Una compra que le costó al gobierno mexicano 596 millones de dólares por esta planta que produce más de 300,000 barriles diarios. Esto después de que Shell decidió deshacerse de algunos complejos de refinación para enfocarse en nuevos negocios compatibles con la transición energética. Gonzalo Monroy, nuevamente gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu opinión de esto que se lleva a cabo? Ha recibido críticas el gobierno mexicano diciendo por qué gastar tanto dinero en una planta que genera combustibles, una refinería de combustibles para abastecer desde luego al mercado nacional, pero que pues ya no sería negocio toda vez que hay la transformación de las grandes plantas hacia el futuro. ¿Tú cómo lo estás viendo, Gonzalo? Claro que sí, Pepe. Pues mira, empecemos poniéndole las cifras reales de cuánto se está pagando. Justamente exacto los 600 millones de dólares que se pagan en efectivo, a eso hay que agregarle, y eso estaba en el comunicado de Shell cuando se anunció la venta originalmente, entre alrededor de 600 a 700 millones de dólares de inventarios, dependiendo del precio internacional de los combustibles. Además, una deuda que estaba ahí justamente alrededor de poco más de 900 millones de dólares. Al sumar todo eso, estamos hablando de una cifra cercana entre los 1.900 a 2.100 millones de dólares. Eso es lo que va a desembolsar el gobierno mexicano a través de Pemex en esta operación. Ahora, como muy bien apuntas, es una medida... A ver, pero es que ahí hay un dato interesante, Gonzalo Monroy. ¿Me estás diciendo en cerca de cuántos? ¿De 2,000 millones de dólares? 2.100 millones de dólares y 1.900 millones de dólares, de nuevo dependiendo del valor de los inventarios. Fíjate, ayer el doctor Hugo López-Gatell dijo que hasta ahora el gobierno mexicano ha gastado 1.600 millones de dólares en la adquisición de las vacunas contra el coronavirus, contra el COVID. ¿Cómo ves que sale más caro la refinería? Comprarle a Shell ha salido más caro comprarle a Shell la refinería, ya el precio total que tú nos estás descubriendo, que las vacunas que ha comprado México. No te voy a querer espantar, pero te voy a dar un regalo de Navidad. Justamente apenas este año, para el 2021, tan solo mandamos 2.400 millones de dólares para la refinería de Dos Bocas. Una refinería que ni siquiera está en utilización, que apenas está en construcción y que tampoco va a estar. Y si nos vamos incluso al año 2020, por ahí justamente de marzo, antes de que se llegara la epidemia con todo su fuerza y su estrendor, se hablaba justamente de poder suspender provisionalmente la refinería de Dos Bocas y utilizar ese dinero para las vacunas. De ese tamaño son las prioridades que tiene esta administración, Pepe. Pues vaya, que es fuerte esta comparación, este anuncio, porque nos permite dimensionar, bueno, y entonces, ¿qué tanta necesidad había de comprar la refinería? A lo mejor es una pregunta absurda, pero tú explícame, porque si todo está tendiendo a modernizarse en las grandes productoras de energía, las grandes contaminadoras, ahora están buscando la forma de irse a la energía limpia hacia el futuro, ¿por qué México insiste en invertir en lo que ya debe ser considerado pasado? Es una excelente pregunta, Pepe, y está en dos dimensiones. Y una es positiva para México y para Pemex, la otra no tanto. La primera, y quizá la más importante, es la posición geopolítica. Con esta venta, justamente Pemex asegura siempre tener un mercado de exportación, un nicho en el mercado de Estados Unidos, y que no le pase lo que le ha ocurrido a otros países como Argelia o Nigeria, que cuando justamente a través del fracking Estados Unidos se volvió el mayor productor de petróleo, esos países prácticamente salieron del mapa energético de Estados Unidos y por ende su relevancia e influencia en el gran hegemón obviamente disminuyó considerablemente. Es algo que a México no le podía pasar. Con esta venta México siempre tendrá la puerta abierta en Estados Unidos. Es una parte importante. Ahora, si nos vamos a la parte financiera y operativa, ahí es donde todas las cuestiones que acabas de mostrar, Pepe, tienes toda la razón.
Es un mercado que tiende a hacerse cada día más pequeño. Es un mundo donde con la electrificación de la movilidad, llámese los autos eléctricos, camiones, buques, que ya estamos empezando a ver algunos prototipos, poco a poco las refinerías para combustibles van a ir quedando en el pasado. Esto es un hecho. Sin embargo, esto no va a ser un cambio inmediato. Eso probablemente es la parte que más hay que apuntar, Pepe. Esto no tiene nada que ver, te lo puedo ir adelantando, con lo que ha dicho el presidente de la autosuficiencia energética, con que México va a dejar de exportar. Eso no va a ocurrir. Aún con la refinería de Dos Bocas, aún con la refinería de Deer Park, se estima que entre aproximadamente unos 200 a 250,000 barriles de gasolina y aproximadamente unos 70,000 a 90,000 barriles de diésel van a seguir siendo importados de diferentes partes del mundo, principalmente Estados Unidos. Ahora, ¿eso tiene sentido o lógica comercial para Pemex? La verdad es que no tanto. Hoy, justamente como te mencioné en un principio, se está metiendo mucho dinero para la refinería y la construcción de Dos Bocas y cierto nivel de modernización, lo voy a poner entre comillas, de las 6 refinerías existentes en México. Sin embargo, estas refinerías que operan apenas por arriba del 50% no alcanzan a ser suficientes y exhiben justamente pérdidas entre los 10,000 a 12,000 millones de dólares por año. No importa, por ejemplo, que va a ser un año positivo para Pemex por la exportación de petróleo, buena parte de esas ganancias van a ser justamente disminuidas por lo que está ocurriendo en el negocio de la refinación, o en este caso, las pérdidas que estamos teniendo en ese segmento. Obviamente, al meterle una refinería nueva en Deer Park, significa que Pemex va a tener más gastos de operación y, te lo puedo ir adelantando, en el 2024, cuando justamente los trabajadores de Shell, que todavía están al día de hoy, dejen de estar en funciones, porque eso es una parte fundamental de este acuerdo, y justamente es parte de la aprobación, justamente ojalá que los trabajadores de Pemex aprendan justamente cómo hacer trabajar eficientemente una refinería tan compleja como la de Deer Park. Pues te agradezco muchísimo, Gonzalo Monroy, que nos permitas darle la dimensión apropiada para poder entender lo que está sucediendo, para tratar de entender el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador al adquirir con ese altísimo costo la refinería que dirá el gobierno de la Cuarta Transformación era indispensable, era necesaria para poder garantizar el abasto de gasolina al consumo nacional. Efectivamente, Pepe, pues mira, incluso si me permites una última anotación, esta refinería, la que se está comprando es una refinería principalmente de crudo pesado, de crudo maya, pero si no nos atamos a la parte ideológica, México, Pemex, pudo haber comprado una refinería de 1/3 de tamaño, de aproximadamente unos 150,000 barriles, en poco menos de 300 millones de dólares. Obviamente, cuando vemos las dimensiones, compramos demasiado alto, demasiado caro, algo que es demasiado complejo, pues podemos haber utilizado muchísimo más en otras áreas que, por desgracia, o para bien o para mal, siguen habiendo muchas ofertas en el mercado. Pues muchas gracias. Gracias, como siempre, Gonzalo Monroy. Ya estaremos contigo en contacto cuantas veces, si nos permites, sea necesario para ir aclarando todo esto. Claro que sí, Pepe. Te mando un gran abrazo a ti y a tu público y muy felices fiestas. Muchas felicidades de fiestas también para ti y para los tuyos. Gracias, Gonzalo Monroy, director general de GEMEC, empresa de consultoría especializada en el sector energético mexicano con visión, desde luego, internacional. ¿Nos permite? Vamos a una pausa y regresamos. No vamos con Israel Aldave porque también tiene información. Un gran resumen de otras cosas importantes que el presidente de la República mencionó en la conferencia de Palacio Nacional. Israel, estamos contigo al aire. Adelante. Así es, Pepe, muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy llamó al titular de DINE, Lorenzo Córdoba, a rectificar y así poder buscar opciones para llevar a cabo la revocación de mandato para cumplir con la Constitución. Recomendó Pepe al organismo autónomo elaborar un plan alternativo para realizar el ejercicio ciudadano y no esperar que la Corte o el Tribunal Electoral les corrija la plana. Vamos a buscar opciones, porque lo más importante de todo es que se haga realidad la democracia y se cumpla con la Constitución. Son intereses superiores que no pueden quedarse de lado
No puede haber un interés personal o de grupo, por legítimo que sea, por encima de un interés superior, por encima de la democracia, por encima del pueblo, por encima de la Constitución. No puede haber nada. Ojalá y rectifiquen, y es de sabios cambiar de opinión. En otro tema, pregunta expresa sobre si pensaba solicitar la renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz. El mandatario Pepe dijo que esta es pura politiquería, que no hay ni un indicio ni señal de cambio en la FGR, y dijo que está muy satisfecho con la labor de Alejandro Gertz Manero. Mucha la imaginación al pensar que va a cambiarse al fiscal Gertz Manero. No hay ninguna razón. No podría hacerse legalmente, y nosotros, el presidente, el titular del Ejecutivo, está satisfecho con la labor del fiscal general de la República. Entonces, es parte de las especulaciones, de los rumores, de la politiquería. Como cada miércoles, Pepe, se presentó la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? La titular de esta, Elizabeth García, dijo que gracias a la labor que ha realizado desde hace varios meses, se logró evitar las noticias falsas y burdas en los medios de comunicación. Esta sección ha logrado, aunque sea mínimamente, que se reduzcan las mentiras publicadas, o por lo menos que les sea más complicado a los medios publicar mentiras deliberadas. Ahora les cuesta más trabajo porque la gente está más avispada y tienen que evitar las mentiras burdas. Pues al evidenciarse las falsedades que difunden, pierden credibilidad frente a sus lectores y a sus audiencias. Y eso es lo más valioso que puede tener un medio de comunicación. Seguiremos poniendo nuestro granito de arena, desnudando las mentiras y pugnando por hacer valer el derecho a la información de los ciudadanos. El otro tema, Pepe, ante la amenaza de la variante Omicron de coronavirus y contrario a las indicaciones, a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, el presidente de México llamó a los ciudadanos a reunirse en estas fiestas, pero con cuidado. Que aun cuando hay la polémica sobre si nos reunimos o no por esta nueva variante, lo hagamos con cuidado, pero que sí procuremos reunirnos con nuestros seres queridos, que es muy importante vernos. Es algo bellísimo el encontrarnos con hijos, con hermanos, los papás, los abuelos. Por eso es una fecha tan especial esta de fin de año, fundamentalmente. Pepe, es parte de los temas abordados esta mañana por el presidente López Obrador. Muchas gracias, Israel Adave, que te vaya bien. ¿Va a haber mañanera mañana, el viernes? No, Pepe, fíjate que mañana va a ser la última mañanera, por lo menos de esta semana, el 24, es decir, de esta semana. El viernes el mandatario mexicano pues se vuela a su natal estado de Tabasco, en donde va a pasar la Nochebuena y por supuesto la Navidad. La mañanera se reanuda hasta el lunes de la próxima semana, Pepe. Muchas gracias por la información. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Gracias Israel Aldave. En un momento después de corte iremos con el jefe Diego Fernández de Ceballos, con su bitácora de la resistencia. Quiere hablar de la pugna, el debate, el choque, la confrontación entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral, todo en el contexto de la consulta ciudadana para la revocación de mandato programada para el próximo 10 de abril y a la cual el Instituto Electoral pide aplazar, no cancelar, aplazar. En un momento, detalles. Telefórmula en el 121 de Easy.
157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación en este momento con Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego y su bitácora de la Resistencia. Él no quiere privarse de la oportunidad para comentar justamente el tema de la confrontación entre el presidente de la República y 6 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral que aprueban posponer la realización de la consulta ciudadana para la revocación de mandato, y a lo cual el presidente ha contestado, pues si el INE no quiere, la hace que la haga el pueblo. Diego, ¿cuál es tu lectura y tu comentario? Desde luego, muchas gracias. José, buenas noches a ti y a tu audiencia. Con mucho gusto te daré mi opinión, pero permíteme una precisión que creo relevante. Es falso que México esté comprando o vaya a comprar una refinería en Estados Unidos. Lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es comprar el 50% de las acciones de esa refinería, porque en la perversa época neoliberal se compró desde hace muchos años el 50% de las acciones de esa empresa. Entonces, digámoslo claro, no está comprando una empresa, está comprando el 50% faltante para que sea propietario de toda, pero en condiciones y con costos que ya Monroy cuestionó y yo hago míos. Esto es muy importante, José. Ahora, si tú me permites, sobre el ataque del gobierno federal al INE, la explicación que yo encuentro, José, es muy clara. Los sátrapas, los tiranos de nuestro tiempo saben muy bien que su llegada al poder por la vía armada es un camino incierto y riesgoso. Por eso se presentan como demócratas. Aceptan primero las reglas electorales y prometen a los electores un paraíso inmediato. Pero una vez que se instalan en el poder, gracias precisamente a las leyes e instituciones que les permitieron hacerse del gobierno, entonces esas leyes y esas instituciones ya no les sirven, les estorban, y por eso pisotean las leyes y agreden a los órganos electorales, así como a todas las instituciones que la sociedad se haya dado. Está esa trayectoria en su catecismo de estos sinvergüenzas. Nadie lo está inventando ahora en México. A partir de entonces, cuando llega un sátrapa, la única ley es la voluntad de él, porque él es el poseedor de la verdad. Él condena, absuelve o purifica a los gobernados y es el único dador de felicidad. Sus acompañantes, José, son simplemente sanguijuelas. Aquí en México, Su Alteza Pequeñísima no inventó su fórmula para gobernar, simplemente se sujeta al libreto que ha permitido a muchos criminales expoliar a sus pueblos por mucho tiempo, por muchos años. A los mexicanos, José, nos debe quedar claro que la alternancia en el poder no es garantía de buenos gobiernos y que se pueda pasar en tales condiciones de lo malo a lo peor, y en esas nos encontramos. Su Alteza Pequeñísima, como buen tartufo, tiene 3 objetivos con la revocación del mandato. El primero, golpear arteramente al INE. El segundo, alimentar su narcisismo. Y el tercero, seguir distrayendo a la población para no responderle de la catástrofe que ha provocado y sigue provocando en salud, en economía, en seguridad, en todo. Para él es suficiente golpear al INE, alimentar su narcisismo y huir de sus responsabilidades.
Hay infinidad de casos, José, que acreditan su desprecio por la ley. Uno reciente y que se refiere precisamente a la revocación de mandato es su propuesta de que el INE haga la revocación de mandato instalando solamente el 10% de las casillas que le obliga la ley, porque la ley obliga la instalación del 100% de las casillas usadas en la elección presidencial pasada, pero Tartufo se conforma para su juego con un 10% de ellas. Así se las está gastando. Y a estas alturas, José, estoy de acuerdo en algo con Tartufo. En cuanto a que mejor será que la consulta la haga el pueblo, y hasta podría sugerirle utilizar los resultados de la consulta Gansito con la que él justificó la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Todo México aceptará mejor los resultados de esa encuesta que haga el pueblo. Su Alteza Pequeñísima logrará sus propósitos y nosotros nos ahorraremos miles de millones de pesos. Y por supuesto, José, que nos darán un valioso motivo para pasar una alegre Navidad y esperar un venturoso 2022. Lo que te deseo a ti, a tu equipo, a tu público y por supuesto a todo México. Gracias, Diego. Exactamente los mismos deseos para ti y para todos los tuyos cercanos. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, José. Adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos, su bitácora desde La Resistencia. Vamos a una pausa breve, volvemos. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos en este momento a entrar en contacto con mi compañero Javier Navarro. Él tiene información de la situación de los migrantes de la llamada Casa del Peregrino aquí en la Ciudad de México, cerca de la villa, que poco a poco se están desplazando a distintos puntos de la República Mexicana en autobuses alquilados por la Secretaría de Gobernación. Adelante, Javier. Después de llegar a un acuerdo con autoridades del gobierno federal, los migrantes que se encontraban en la Casa del Peregrino de la Ciudad de México continúan con su camino hacia el norte de la República Mexicana, con lo que se quedaría desocupado este lugar, ubicado en la alcaldía Gustavo Madero de la capital del país. En este sitio, Irineo Mujica, representante de los migrantes, mencionó que el acuerdo al que se llegó es que en este lugar se disuelva la caravana de más de 500 personas y de este sitio los migrantes se dirijan a las ciudades de Monterrey, Nuevo León, Ciudad Juárez, Chihuahua y Hermosillo, Sonora. Pues acordamos ya, finalizar la caravana aquí, que se disuelva la caravana, que la caravana se vaya a 3 puntos diferentes, que sería Chihuahua, Sonora y Monterrey. Por su parte, en este sitio, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, informó que este miércoles partiría la gran mayoría de los 510 migrantes que se encontraban en este lugar, más de un centenar de ellos menores y más de 50 menores de 5 años de edad, todos ellos de países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Cuba, Haití, Brasil y Colombia. El día de hoy salen pues la gran mayoría de el último censo era 510 personas, ¿no? De las cuales más de 100 son niñas, niños, y que ustedes ven por ahí, muchos de ellos más de 50 menores de 5 años. Salen rumbo a diferentes puntos. De esta forma, poco después de las 4 de la tarde se inició la salida de los migrantes de la Casa del Peregrino. Y ellos, como Geisel Verónica, originaria de Nicaragua, mencionó que continuarán a la frontera norte de México, con la fuerza que Dios siempre les ha permitido seguir en este camino que les dejó llegar a este lugar. Muy difícil, ha sido muy difícil caminar, los pies desllagados, en medio del sol, a veces en la noche, caminando a la medianoche, rendidos ya sin fuerzas, pero
Dios los dio la fuerza y seguimos adelante y llegamos aquí. Gracias a Dios. Con imágenes de Alberto Muñoz Lawis y Julio César Reyes, reportó para Grupo Fórmula, Javier Navarro. Al mismo tiempo, hoy el canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones, revela que la red de tráfico de migrantes que opera desde distintos países de Centro y Sudamérica e incluso del Caribe hace de este negocio del tráfico de migrantes una industria de más de 14,000 millones de dólares al año por trasladar a familias enteras hacia los Estados Unidos pasando por México. Dijo que derivado de las primeras investigaciones del Grupo de Acción Inmediata creado luego del accidente mortal allá en Chiapas con la caravana de migrantes de Tapachula, el 9 de diciembre se conocieron los montos que cobran estos traficantes a cada una de las personas que manifiestan su intención de salir de su población de origen. $15,000 le cobran a cada migrante. A los de Guatemala, ¿me permites un momento, por favor? A los de Guatemala entre $5,000 y $6,000, a otros hasta $14,000. Una pausa. En Grupo Fórmula, todas las noticias, todas las voces.